o 2011 colaborando con nosotros. En esa fecha fue cuando empezó a impartirse aquí en el instituto el ciclo, por primera vez, el ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones multimedia por la tarde. Y me acuerdo que él vino a dar en ese momento con unos talleres y unas charlas con Ginés, de videojuegos y demás. Bueno, pues desde entonces ha sido un fiel colaborador y no hay manera de quitarnos de influirnos. Lo tiene todos los años está con nosotros. Ya el año pasado trajo a una alumna suya de doctorado también para hablar de su tema líder de investigación, que es la inteligencia artificial. Y este año, bueno, pues viene con Marco, que es el que nos va a dar la charla de continuación. Le pedí a Antonio Piedra, digo, mándanos un currículum que diga algo de ti. ¿Para qué se lo pediría? Un currículum, bueno, claro, una persona que necesita con tantos cargos, que interviene en tantos proyectos innovadores, no solamente nacionales, sino internacionales, también proyectos de la NASA. Te estoy diciendo lo que me acuerdo de memoria, que ahí lo tengo apuntado, que saque un momento, esa generosidad de venir aquí al centro, que además fue sustituto, porque fue alumno de aquí, de Elías Al-Ándalus, no de FP, hizo bachillerato, pero aquí sigue viniendo y con mucha alegría. Entonces, la verdad que es un orgullo que saque ese momento para estar otra vez en su instituto, como ha comentado también Sandra, y que además nos traiga a nuevos colaboradores, que seguro que posteriormente podrán repetir. A Marco, acabo de conocerlo ahora mismo, y entonces, bueno, pues os comento una pequeña reseña sobre Marco Javier Castillo Caballo. Él es ingeniero de sistemas informáticos, es máster de tecnología de la informática y la comunicación en la Universidad de la Educación, máster también de tecnología y aplicación e ingeniería informática. Actualmente trabaja como docente, ¿no?, en el Instituto Universitario de Bolívar y, bueno, trabaja en distintos proyectos de investigación. Uno de ellos, justo la charla que vamos a oír a continuación, es sobre el monitoreo del páramo ecuatoriano utilizando técnicas de aprendizaje profundo, temática que tiene que ver también con el tema estrella de hoy, que es inteligencia artificial. Así que un aplauso para Marco. Sí, sí. Agradecer que un año más me hayáis invitado a participar aquí en esta semana. La verdad que para mí es un placer y es un orgullo volver al instituto donde estuve cursando mis estudios de secundaria, de bachillerato. Y bueno, el ámbito en el que nos movemos es visión artificial y hoy vamos a dar una pincelada que creo que no hemos dado ninguno. No sé si algún año comentamos algo de imágenes de satélite, creo que un año sí, vale. Pues entonces vamos a dar una pincelada de cómo están trabajando también. Hay un proyecto muy interesante que os va a comentar Marco, que está haciendo la tesis doctoral con nosotros en la universidad y está enfocado al páramo ecuatorial y os va a comentar un poco pues, cómo trabajan con el tema de la imagen de satélite, las herramientas que utilizan y algunos desarrollos, y ya tenemos algunos artículos publicados de algunos clasificadores que entran en la parte, ya digo, de la parte más de visión artificial, concretamente la parte de deep learning, que también la estamos utilizando como modelo predictivo, y os comentará un poco, dará una pincelada sobre ese ámbito. Así que nada, digo, inmensamente agradecido y enhorabuena por la jornada. Gracias a todos los que venís como ponentes y que tenemos un público que es receptivo a todo lo que se... Además, yo me he enterado de la noticia de Isabel, que ha comentado, no sabía nada, me lo han chivado un poco antes, pero no sabía nada, así que enhorabuena. Increíble, increíble. Sí, han conseguido su sueño. El sueño de cualquiera, ¿no? Yo creo que es cumplido un objetivo. Ya te decía, alguien se me olvida, alguien se olvida, por ahí va apareciendo, pues allí veo, no te vayas a lo lejos, pero porque entonces no me acuerdo de ti, porque gracias a él también hemos mantenido durante un lapso el seguimiento de estas jornadas, porque yo siempre hemos estado todo el mismo equipo en la parte de la organización y la documentación, entonces ahí en épocas flacas, de vacas flacas, pues siempre hay alguien que tira del carro, pues ahí en ese caso tiro Pedro. Y luego hay otros compañeros de la mañana, como Paco Arévalo,
que no lo he visto por aquí, pero que siempre también está buscando nuevos contactos para que vengan a ofrecer charlas interesantes para quienes, para vosotros que sois nuestros alumnos. Y día de puertas abiertas para compartir todo este conocimiento de manera generosa y gracias al ponente con todos aquellos que quieran hacer. ¿Vale? Bueno, pues vamos a probar tu equipo. Peter Lamberts, come premio, no? Voy a hablar de cómo que se me corta así. Sí, está grabando con cafetería. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marco Olavier Castelo. Como ya se había mencionado, ¿no? Yo soy de Ecuador. Actualmente estoy haciendo una estancia doctoral aquí en la Universidad de Almería con el doctor José Antonio Piedra. Mi tema de tesis es acerca de las imágenes satelitales, ¿no? Cómo las podemos aplicar en distintos ambientes. Yo acabo de llegar el día de ayer de Ecuador, voy a estar aproximadamente un mes. Yo ya hice mis estudios de máster aquí en la universidad. Viví aquí en la Almería cerca de un año y medio. Entonces, bueno, pues sí me siento un poquito, digamos, agradecido con la ciudad, me han tratado muy bien. Todo de igual manera a la universidad, todo excelente, ¿no? Ya, el objetivo de mi ponencia aquí es aprendizaje profundo para el reconocimiento y monitoreo del patrón ecuatoriano. Los objetivos que nos hemos trazado, bueno, como mencionaba José Antonio, ya hemos realizado la publicación de un artículo
acerca de los diferentes clasificadores que nosotros podemos utilizar con imágenes satelitales. Los objetivos bueno, son describir qué es el páramo, la importancia que tiene su conservación, realizar ciertas clasificaciones de la cobertura del uso del suelo en páramo ecuatoriano, específicamente en el lugar agujero, establecer cuál es el mejor clasificador utilizando técnicas de machine learning y aprendizaje profundo, crear series temporales para el índice R y digamos, correlacionarlas con las distintas variables climáticas. Bueno, es decir, de su correlación que tiene cómo incide la pérdida del páramo en las distintas variables climáticas. Utilizando series temporales o etc. ¿No? Ya, lo primero que vamos a revisar es qué es el páramo. El páramo es un ecosistema de humedad clima tropical que cubre aproximadamente la región andina de Venezuela, Colombia y Ecuador, con algunos afloramientos en el norte de Costa Rica, Panamá y hacia el sur en el norte de Perú. Este ecosistema principalmente no se lo encuentra en otros lugares del mundo, ¿no? Principalmente existe en lo que es Sudamérica, en la parte del Ecuador, Venezuela, y un poco se recorre hacia el Perú. Como ustedes pueden observar en la fotografía, es un ecosistema bastante particular. Este ecosistema se encuentra aproximadamente sobre los 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces ahí existe una vegetación bastante especial, digamos que es única en el mundo. También existen especies que no existen en otro lugar del planeta, ¿no? Ya. ¿Por qué es importante cuidar el páramo? Es principalmente porque nos ayuda a mitigar el cambio climático, alberga gran cantidad de especies endémicas, es una fuente importante de suministro de agua dulce y regula el ciclo del agua. Ya, este ecosistema tiene una característica muy especial, que tiene una densidad bastante amplia, ¿no? Entonces funciona más o menos como una esponja de agua. Cuando el agua cae sobre este páramo, retiene gran cantidad de este y tiene un sistema que lo va liberando poco a poco. Es decir, cuando hay sequía, o cuando sube la temperatura, se va liberando de a poco el agua que existe que se almacena dentro de esta vegetación, y de esta manera las personas que por ejemplo, digamos, en la capital del Ecuador, viven en Quito, se abastecen de agua dulce. Esta agua es llevada a unos reservorios y es purificada y luego se va a la ciudad, no a las distintas, para el consumo humano. También se lo utiliza para el regadío, entonces es importante, por eso es importante conservar este páramo. En la parte derecha vemos una especie endémica del Ecuador, bueno, de la parte sudamérica de los Andes americanos, ¿no? Es un cóndor. Nuestro escudo patrio, uno de los símbolos es de este animal, ¿no? El cóndor que vive ahí habita en estas altas zonas. Ya, está en peligro de extinción. En el Ecuador existen apenas 65 cóndores en todo el Ecuador. Y alrededor del mundo, bueno, solo existen en la parte regional de los Andes, ¿no? De América del Sur, existen apenas unos 1.200 o 1.400. Esta especie ha sido extinta por el hombre porque al ser un animal grande, un animal exótico, digamos así, es cazado por los habitantes de allá como un trofeo, más que todo, ¿no? Ya. Y también este animal vive de animales pequeños, de carroña, es decir, que él cuando se devuelve a los páramos, como las águilas más o menos, ¿no? Observa que hay por ahí animales pequeños, los tratan. También existen, por ejemplo, ojos de anteojos exóticos de allá del páramo, que también están en peligro de extinción porque se va deteriorando poco a poco. También existen plantas, ¿no? Es decir, fauna que no existe en ningún otro lado del mundo, como por ejemplo el yagual, que es una planta autóctona del páramo ecuatoriano. En este caso sí podemos decir que es solo de Ecuador, que tiene la ventaja de absorber una gran cantidad de agua. Esta especie también ya está en peligro de extinción porque el páramo se está extinguiendo, ¿no? Ya, ahora vamos a ver
¿Por qué el páramo se está deteriorando en el Ecuador y en general en Sudamérica, ¿no? Ya. Es principalmente por el pastoreo del ganado bovino y bovino. Los campesinos que viven en los alrededores eh, queman prácticamente este ecosistema, lo queman para después sembrar pasto para el ganado bovino y para el ganado bovino. Ahí ellos, de ahí ellos obtienen lo que es la leche de las vacas, obtienen carne que ellos mismos pueden consumir o lo pueden llevar para la venta. Entonces, de esta manera sí avanzamos la frontera agrícola hacia las alturas, ¿no? Y ellos lo utilizan para muchas actividades productivas, ¿no? También sirven para la siembra de papas, de habas, que de igual manera ellos lo siembran y después lo sacan al mercado a vender sus productos. Y aquí en la parte derecha también se ve cómo el ganado pisa este ecosistema, ¿no? En el momento de que el ganado, suben al ganado también ahí, entonces este ecosistema se va deteriorando poco a poco y este es un problema muy serio que se da en el Ecuador. Y la verdad es que, digamos así, con una simple inspección es difícil poder monitorear, entonces para eso, bueno, pues en mi tema de tesis doctoral he decidido rastrear de alguna manera en donde el páramo se ha estado perdiendo. Este tema de lo que es el ambiente con imágenes satelitales es muy importante, ¿no? Se ha estado hablando también en otros ámbitos, por ejemplo, para monitorear el deshielo de los glaciares, también la pérdida de igual manera de cómo afecta en la zona de Brasil, por ejemplo, las selvas vírgenes que ya se están empezando a talar. Entonces, es un tema bastante interesante y por eso yo lo decidí realizar, ¿no? Entre 1990 y 2016 se han perdido aproximadamente 51.000 hectáreas de paro en el Ecuador. El Ecuador es un país pequeño en Sudamérica que bueno, pues esta cantidad es bastante grande relacionada con nuestro territorio. No existen datos precisos, pero durante la pandemia del año 2020 se ha deteriorado nuevamente, ya que los campesinos han avanzado en la frontera. Esto yo lo puedo, bueno, cuando estaba haciendo las investigaciones, yo me acerqué a un lugar llamado Queo, allá generalmente no suben camionetas, no suben ningún tipo de vehículo, entonces hay que hacerlo a pie, porque como les decía, están sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, no existen carreteras, el acceso es bastante complicado, ¿no? Por eso es bastante difícil esta monitorización, pero ahí se observaba claramente cómo se ha ido deteriorando el páramo, cómo han ido realizando quemas para poder establecer su ganado, ¿no? Entonces, las personas que trabajan allí en el municipio, las personas que viven ahí, nos informaron que todo eso había sido en el año 2020, porque, bueno, pues la pandemia nos afectó duramente a todo el mundo, y las personas, los campesinos buscaban de alguna manera sobrevivir y tenían que dar de comer a sus animales y también pues alimentarse ellos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo reconocer dónde existe actualmente el paro? No existe una estadística, digamos, que se pueda hacer ya en los lugares donde existe paro, ¿no? Muchas veces se puede confundir con pastos, se puede confundir con matorrales, que no forman parte de este ecosistema. Como les decía, es un ecosistema bastante particular que solo existe en Sudamérica, ¿no? Como investigación, nosotros hemos realizado una clasificación basada en píxeles, una clasificación basada en objetos, una clasificación mediante una red neuronal profunda, una clasificación basada en píxeles, incluyendo también la variante de la altura y la pendiente, una clasificación basada en píxeles con información de altitud de pendiente y una clasificación basada en objetos con información de textura, altura y pendiente. ¿Por qué razón nosotros hemos escogido incluir estos índices de altura y pendiente? Justamente por la razón de que el páramo se encuentra, como decía, sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y aparte de eso, generalmente se encuentra sobre montañas, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido también estos índices, la marca del índice NDVI,
el índice BCI. ¿Ya? ¿Dónde se realizó el estudio? El estudio se realizó, bueno, pues, usando el continente, ¿no? En Sudamérica, justamente en Ecuador, ¿no? La parte sureste, como se puede observar, es un país más pequeño de América, ¿no? Entonces, el Ecuador sí consta de 4 regiones naturales, que son costa, sierra, oriente y la región insular, que es de abajo. El Ecuador es un país pequeño que tiene pero una gran variedad de ecosistemas. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahí el segundo nevado más alto del mundo después del Everest, que es el Nevado Chimborazo. Nosotros podemos estar en la nieve a las 4 de la tarde y podemos estar en la playa a las 7 de la noche, ¿no? A las 7 de la tarde, porque es un país pequeño, pero con una diversidad climática. También posee la selva amazónica, que es parecida a la de Brasil, entonces tenemos ahí una gran diversidad de flora y de fauna. También tenemos ahí a 1.000 kilómetros de distancia, son las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son conocidas a nivel mundial porque de igual manera existe flora y fauna que no existe en ningún otro lugar del mundo. Son de origen volcánico, no se sabe su origen exactamente, pero tienen esa particularidad, ¿no? De ser de origen volcánico. Existen, por ejemplo, hay pingüinos que solo existen en las regiones donde, por ejemplo, en la Antártida, o en las regiones donde hace mucho frío, pero ahí se han adaptado, se han logrado adaptamos los pingüinos, existen los piqueros de patas azules, las tortugas gigantes, realmente animales que no existen en otro lugar del mundo, ¿no? Bueno, la teoría de la evolución de Darwin, de Charles Darwin, tiene también un capítulo ahí, ¿no? Un capítulo que se lo escribió ahí porque él observó cómo ciertos tipos de animales a lo largo de miles de años se iban adaptando porque ellos debían adaptarse a las zonas. Entonces, bueno, para hablarles un poquito de dónde se realizó. Más específicamente se realizó este estudio, bueno, en Ecuador, en la provincia de Tungurahua, en el cantón Quer. Este cantón es un lugar bastante pequeño. Yo lo realicé ahí porque la verdad tengo contactos con las autoridades y me facilitaban el acceso, ¿no? Me facilitaban el acceso hasta donde más se podía en el páramo. Luego teníamos que caminar horas para llegar a esos lugares para poder verificar, ¿no? La existencia de y poder realizar nuestra investigación. Ya. Bueno, aquí nosotros realizamos los estudios de clasificaciones, perdón, una basada en píxeles y otra basada en objetos. Lo primero que se hizo es recoger imágenes satelitales. Bueno, las imágenes que yo utilicé son imágenes Sentinel. Estas imágenes se las obtuvo de la plataforma LearnG, que es una plataforma gratuita, es una plataforma completamente gratuita. Nosotros lo que podemos hacer ahí es recolectar imágenes de diferentes misiones satelitales, ¿no? Sentinel, las lanzas, también de la misión MODIS y muchos tipos de imágenes. Lo primero que se hace es recolectar las imágenes que no tienen MODIS. Una vez que ya tenemos esas imágenes, se las filtra, ¿no? Se las filtra por localización, se las filtra por un rango de fechas en donde nosotros vamos a hacer nuestro estudio. En el caso de nuestra investigación, la hicimos desde el año 2018 y 2021, precisamente por la realidad que les comenté, que durante la pandemia hubo una gran devastación del paro, ¿no? Y entonces lo filtramos por localización, por fecha y también por el porcentaje de nubes, ¿no? Una vez que tenemos limpias las nubes, lo que hacemos es etiquetar, es decir, de acuerdo a las clases que nosotros queremos tener en nuestro clasificador, entonces nosotros le vamos etiquetando, ¿no? Por esa razón es que yo debería acceder al páramo mismo para verificar que ahí existía, porque como existe nosotros tenemos una, por ejemplo, en un video no se va a distinguir bien dónde es el páramo. Se puede confundir con muchas cosas que no son, ¿no?
Entonces, el siguiente trabajo voy a hacer un trabajo de campo y preparo y lo etiquetamos. También lo que hicimos es etiquetar lo que son los cultivos. El principal, digamos, la principal causa es el avance de la frontera agrícola. Como decíamos, los campesinos siguen avanzando con sus cultivos, entonces también deberíamos etiquetar esa cuestión de dónde son, ¿no? Bueno, también se etiquetó lo que es la parte urbana, también lo que es el césped y por ahí algunas otras más, ¿no? Pero lo que nos centrábamos es en el páramo, en saber dónde existe el páramo. Ya, luego lo que se hizo fue añadir los índices, le añadimos el índice NDVI y el DCI. El NDVI es el índice que a nosotros nos permite ver dónde existe más vegetación, ¿no? Entonces, también en el estado de la vegetación se utiliza para muchas aplicaciones, ¿no? En agricultura, ya. Y el índice de DCI nos sirve para ver dónde ha habido construcción, es decir, dónde ha avanzado la parte urbana. Luego de eso utilizamos un algoritmo Random Forest. El algoritmo Random Forest lo utilizamos tanto para la clasificación basada en píxeles como la clasificación basada en objetos, ¿no? La clasificación basada en píxeles, bueno, fue un proceso más sencillo, ¿no? Simplemente cogimos los índices de NDVI, DCI, le añadimos también, de ahí sacamos un clasificador. Luego le añadimos la altura y la pendiente, como decía, con la situación geográfica mismo del páramo, y posteriormente realizamos las clasificaciones. De ahí nosotros obtuvimos los clasificadores, un clasificador basado en píxeles y un clasificador basado en píxeles, pero añadido la altitud y la pendiente, ¿no? Bien. Posteriormente realizamos una clasificación basada en objetos. La clasificación basada en objetos también la la textura. La textura la utilizamos por mediante el algoritmo ¿no? También realizamos una análisis de componentes principales para saber qué componentes de este análisis vamos a poder utilizar. Luego utilizamos un algoritmo. Este algoritmo es soportado por OpenMGene. Es el algoritmo SNP que nos permite hacer clústeres para poder ir adaptando, ¿no? Ir clasificando de mejor manera lo que es el algoritmo. Entonces utilizamos de esta manera. Luego utilizamos, de aquí sacamos el primer clasificador, que es una clasificación basada en objetos. Luego a este clasificador le añadimos la altura y la altura pendiente, y con esto obtuvimos los cuatro primeros clasificadores. Bien. Luego lo que hicimos es utilizar una red neuronal. Para nuestra red neuronal, de igual manera, utilizamos un conjunto de imágenes satelitales, lo filtramos por fechas, localización y también por la cobertura. Luego, bueno, utilizamos un algoritmo más que nos permite corregirle de cierta manera las imágenes satelitales, ¿no? Las fotografías. Posteriormente sacamos una media de la imagen, es decir, que una vez que conseguimos las imágenes de diferentes años, de diferentes pisos, la hicimos de una sola y le sobrepusimos los píxeles para poder tener una imagen bastante cercana a la realidad, ¿no? Luego, de igual manera que hicimos en el paso anterior, nosotros hemos etiquetado los píxeles. Hemos visto de igual manera la clase páramo, la clase de cultivos, la clase urbana y algunas otras clases que hemos considerado importantes. Ya, una vez que ya hemos tenido esta explicación, la exportamos, ¿no? Exportamos las nodas y aquí utilizamos utilizamos Python, ¿no? Mediante este lenguaje de programación y con Google Colaboratorio, es que nosotros hemos logrado entrenar en nuestra red neuronal. Fue un trabajo
bastante extenso, ¿no? Porque como ustedes saben, las semáticas arquitectónicas tienen una gran cantidad de información y tal vez hablar de una red neuronal es un poquito complicado. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ya, posteriormente, una vez que ya tenemos la clasificación, que ya el algoritmo se ha encontrado, se ha logrado realizar, lo enviamos a un repositorio. De igual manera, ¿no? Ya una vez que tenemos etiquetado, después en el repositorio le añadimos lo que es el NDI, el SI, creamos el modelo. Bueno, le hemos mencionado el modelo, luego le hemos verificado y luego lo hemos nuevamente subido a la plataforma Google Engine, donde hemos obtenido ya la clasificación. Todas estas 4 clasificaciones se realizar en esta misma plataforma. Lo que es la clasificación basada en píxeles, la clasificación basada en objetos, esta ha sido directamente dentro de la plataforma. Esta plataforma utiliza el lenguaje de programación JavaScript, pero para nosotros poder hacer una neuronal artificial, entonces tenemos que utilizar si le hemos enviado a un regular para hacer un baño. Una vez que ya tenemos los modelos, las clasificaciones, los resultados fueron los siguientes. Bueno, aquí está la arquitectura de la red neuronal que utilizamos. ¿No? Utilizamos 64 capas de entrada, 32 capas de, perdón, dos enlaces de capas de 32 y 16 y una salida de 7. ¿No? Utilizamos la salida de 7 capas porque son 7 las clases que utilizamos. También utilizamos un número de 0.2 de cada capa para evitar el sobreajuste del desarrollo neuronal. Ya, este es aquí tenemos el resultado. La parte verde es la que a nosotros nos interesa, ahí es donde está el objetivo de nosotros, ¿no? De identificar dónde es este pago. Como ustedes pueden observar en las categorías A, y sobre todo en la categoría C, que son las categorías basadas en píxeles, existe mucho el efecto sal y pimienta, es decir, que no existen puntos de otras clasificaciones que a lo mejor no existen, ¿no? Ya, esto, bueno, se lo corrigen con una clasificación basada en objetos, que son los gráficos B y D. Como se puede observar, es mucho más compacto, es mucho más intuitivo de la clasificación. Y en el B, nosotros podemos observar lo que nos resultó de nuestra red neuronal artificial, hecho con Python, ¿no? Entonces, ahí, como vamos a observar, tenemos las 7 clasificaciones que obtuvimos. Ya. Ahora, ¿cuál fue la mejor clasificación? Nosotros hemos hecho con 2 índices de precisión, ¿no? Una precisión general y el índice K. En general, la red neuronal profunda fue la que mejores resultados obtuvimos, pero también realizamos otra comparación de cuál nos resultaba mejor para lo que sería la clasificación del páramo. Y para la clasificación del páramo tuvimos que la que nos da mejor precisión es la clasificación basada en objetos con textura, altitud y pendiente. Bien. Como segunda parte de nuestra investigación que estamos haciendo del doctorado, entonces, es tratar de relacionar la pérdida del páramo con los índices climáticos, ¿no? Cómo esta pérdida, por ejemplo, influye sobre la temperatura, influye sobre la disponibilidad y algunas variables que ya presentar. Entonces, esto nosotros lo hemos realizado con redes neuronales. Redes neuronales de tipo LSTM, que en la actualidad son las que se están poniéndose en auge, ¿no? Para esta cuestión de realizar series temporales. Tienen la facilidad de que pueden trabajar con datos flotantes, también con datos bastante complejos. Tienen una infinidad de características que nos permiten realizar este tipo de series temporales, ¿no? Bien, lo primero que nosotros vamos a determinar es
¿qué lugares se detectan el paro? Para esto nosotros hemos hecho con las técnicas anteriores una clasificación de la cobertura del uso del suelo en el año 2018 y otra en el año 2021. Mediante una diferencia de mapas, nosotros vamos a obtener los lugares exactos en donde vamos a detectar. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? A lo largo del año, entre el año 2018 y el 2020, la parte que está de color naranja es donde hemos podido para como podemos ver, en relación con el lugar es bastante preocupante que se siga logrando de esta manera, ¿no? Porque los servicios como ecosistema que nos brinda, que ya lo hemos expuesto. Entonces, ahora vamos a determinar el proceso realizado. ¿Qué utilizamos para realizar esta coordinación, ¿no? Entre lo que es la pérdida de páramo y las diferentes variables climáticas? Lo primero que hicimos fue crear un mapa de clasificación del uso del suelo del año 2018 y 2020 con la técnica que ya utilizamos anteriormente. Después realizamos el mapa que acabamos de observar, donde se determina el lugar exacto donde se ha perdido el páramo. Ya. Luego obtenemos datos de la misión MOVES, de igual manera de la plataforma Google Energy, del índice ERI, ¿no? El índice ERI es un índice mejorado del MDBI. Este índice nos permite ver dónde ha aumentado la vegetación o dónde se ha deteriorado. Este índice es utilizado principalmente en las zonas donde existe una alta cantidad de biomasa, es decir, es adecuado para lugares como el que acabamos de preguntar, no como tal. Luego obtenemos las variables climáticas de la misión de también está disponible en Google, ¿no? Nosotros podemos ingresar a esa página, es completamente gratuita y podemos descargarnos todas esas variables climáticas. Luego creamos las series temporales utilizando una LSD, ¿no? Creamos la serie temporal para el índice ERI y también para las diferentes variables climáticas. Una vez que hemos realizado creado nuestras series temporales, podemos ajustar los siguientes parámetros, ¿no? Esta parte es un poquito complicada, digamos así, porque necesitamos probamos hasta que vamos obteniendo una evaluación bastante aceptable, ¿no? Luego lo que hacemos es graficamos las distintas variables y las comparamos con el ERI para ver cómo ha ido variando, cómo ha ido afectando el PIB. Llegamos a las variables climáticas y luego establecemos las correlaciones. Ya, las variables climáticas que se analizó son las: la temperatura, la disponibilidad, las precipitaciones, la humedad, la radiación, la velocidad del viento y el índice PAN. Hemos realizado las series temporales a lo largo de estas dos áreas de todas nuestras variables y también la hemos comparado con la serie temporal de ¿no? Aquí están nuestras, digamos, los siguientes parámetros que utilizamos en la serie, nuestras redes temporales por el sembrino, ¿no? Bueno, ahí se muestra. Como podemos observar, existe todavía índices, ¿no? Que todavía están un poquito altos, entonces en esa situación estamos tratando de mejorar nuestra evaluación de las redes neuronales. Tal vez puede ser por falta de datos, ¿no? Datos faltantes. También en este momento estamos acudiendo a estaciones meteorológicas cercanas de la línea del Ecuador. Bueno, allá no se tiene en nivel extensivo sistemas que ya nos proveen por APIs o de alguna manera ya un poquito más sofisticada para poder encontrar estos datos, ¿no? Entonces estamos acudiendo a diferentes estaciones climáticas para intentar empatar con lo que ya tenemos y mejorar la clasificación de estas redes neuronales. Por ejemplo, con la temperatura se relaciona de la siguiente manera, ¿no? El ERI es la parte que está del sur y la temperatura es la parte que está del tomate. Entonces se relaciona de la siguiente manera, ¿no? Debido a la cercanía del Ecuador, tiene una amplia radiación solar.
y las variaciones de temperatura van entre los 20 grados centígrados. Las altitudes son entre 4.000 y 5.000 metros, ¿no? Las heladas son comunes en la noche, pero en el día son lo suficiente altas para evitar la acumulación del viento. Ya, como se puede observar aquí, ¿no? Entonces, cuando tenemos una subida del heavy, tenemos una caída de temperatura. La escorrentía es la capacidad que tiene, digamos, el flujo de agua que se observa que corre durante estas zonas, ¿no? Como les decía, el páramo es una zona bastante de origen volcánico también. Tiene una superficie porosa, aparte de esto tiene una amplia densidad de vegetación. El agua se filtra por ahí y no permite un alto grado de escorrentía, por eso el artículo de esta. Ya, bueno, las precipitaciones también, como podemos observar, son bastante irregulares. En el páramo generalmente no para de llover, siempre está no con altos grados de precipitación, pero siempre está con lloviznas leves. Entonces siempre es un clima bastante frío y como decía, siempre existen precipitaciones en otros lugares. Precisamente es por la alta aspiración que existe que sucede esto, ¿no? Bueno, bien, de igual manera, la humedad como podemos observar, también cuando es debido al mismo fenómeno, ¿no? De las lluvias que existen por el Atlántico. Y la radiación, el albedo modifica el pastoreo, el pisoteo del terreno también, como observamos en el gráfico, también se modifica al introducir vegetación, produciendo cambios en la capacidad de retener la radiación. El páramo tiene una densa vegetación, ya que a su alrededor se forman grandes cantidades de nubes y actúan como barreras naturales contra este. Es decir, que alrededor del páramo de igual manera se forman unas altas cantidades de nubes por la vegetación densa mismo, y es un protector natural contra la radiación, lo que puede proteger muchas enfermedades de la piel. También es un sumidero de CO2, ¿no? Entonces el páramo, como ya vimos anteriormente, es muy importante, dado que la velocidad del viento también influye mucho aquí, ¿no? Cuando el páramo disminuye, la velocidad del viento aumenta, ya que la densa vegetación actúa como una barrera natural frente a los vientos, además de que acarrean neblinas que al chocar con las montañas se enfrían y condensan, dando como resultado el aumento de las nubes, generando un fenómeno que se desenvuelve lluvia horizontal. Entonces, como podemos observar, no todas las variables están relacionadas y absolutamente todo se relacionan entre sí, y todo esto se relaciona con el aumento o la pérdida del páramo, ¿no? Y también el índice Wagner, que es la capacidad de almacenar agua, es la capacidad de medir la sequía, ¿no? Y como conclusión, en esta investigación lo que hemos hecho es realizar varias clasificaciones dentro de explicaciones de la cobertura del uso del agua dentro del distrito, porque utilizando varios enfoques de clasificación, una clasificación basada en píxeles, en objetos, por el lugar profunda, añadiendo el PCI, textura, también. La mejor clasificación en general es toda la lugar profunda, pero para la clase páramo fue la clasificación basada en objetos con textura, muy dependiente. La obtención de la clasificación se ha podido determinar los lugares donde se ha determinado el páramo, entre los años 2018 a 2021, y con el uso de series temporales del tipo LCTM se ha determinado que tiene la pérdida del páramo en las distintas variables climáticas. Como ustedes pueden observar, esta investigación es, bueno, para mi parecer, bastante importante porque estamos ayudando a conservar un ecosistema. Y no es solo el beneficio para las personas que vivimos, digamos, en los páramos, en el Ecuador, sino el beneficio sería a nivel mundial, porque el páramo ha sido catalogado como uno de los principales almacenamientos de CO2 que produce el efecto invernadero, entonces ya en Latinoamérica estamos bastante preocupados por esta situación de que el páramo se deteriora y las autoridades seccionales o gubernamentales no tienen ningún método eficaz
para poder saber en dónde se deteriora o en dónde poder intervenir para que esto se, digamos, pare ahí, ¿no? Eso ha sido toda mi exposición. Una pregunta. ¿Se ha conseguido gracias a este estudio o se cree que gracias a estudios de este tipo se vaya a poder promover algún tipo de medida que de alguna manera frene el deterioro de Sí. la zona? Justamente en donde nosotros realizamos el estudio entero, hay un fondo, que se llama el Fondo de Páramos, incluso es auspiciado por la Unión Europea, también por ONGs. Entonces, ellos lo que hacen es contratar consultoría, que vale, bueno, es una cantidad bastante alta para el gobierno de Latinoamérica. Entonces, lo que se propuso es hacerlo mediante imágenes satelitales y de nuevas tecnologías, que como ustedes pueden observar, prácticamente lo hemos hecho solo nosotros, sin necesidad de, digamos, de utilizar computadores de alto rendimiento o algún tipo de algo que sea famoso, ¿no? Donde cuando yo realicé la investigación se había hecho en el año 2014, se había realizado, como decía, con fondos de la Unión Europea y algunos gobiernos seccionales, pero había sido bastante costosa y con algoritmos que prácticamente, digamos, ya están pasando de moda. No se utiliza todavía el machine learning ni las propuestas. Y como ustedes conocen, siempre nos dan un grado de precisión más alto. Hoy día no lo son ya. La imagen que se necesitaba descargar un software de hacer eso. Sí, la plataforma VRG mismo lo realiza. Nosotros ahí le entramos y le ponemos un algoritmo y entonces ya las nubes, una vez que ya se retiran las nubes, quedan ciertos vacíos. Entonces se va poniendo sus píxeles de otros años anteriores y lo va haciendo de manera completa y precisa, que nos ayuda para la clasificación, una clasificación más exacta. Bueno, como les decía, no, yo acabo de llegar de Ecuador el día de ayer. Les voy a hacer unas preguntas acerca de mi exposición y les voy a hacer unos pequeños son artesanías típicas de allá. Yo vengo de la sierra, ahí es donde se hace. Por ejemplo, esta es la vestimenta típica de los indígenas allá en Ecuador, entonces ellos se ubican a hacer ciertas artesanías, ¿no? Ahí en el barco existen lo que son las alpacas de las llamas. Eso ustedes aquí no lo observan. Viven prácticamente al aire libre. Cuando nosotros cruzamos, por ejemplo, por el lugar de Chimborazo, ellas se cruzan, hay que tener mucho cuidado con ellas. Y bueno, pues también Ecuador es conocido porque estamos en la mitad del mundo. Estamos dentro de la mitad del mundo, ¿no? Nosotros estamos justamente en la mitad del mundo. Allá hay un lugar en donde hay una línea imaginaria. Entonces, si nosotros cruzamos el norte, estamos en el hemisferio norte. Si vamos a otro lugar, pues estoy en el sur. Estamos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Ese lugar se llama la mitad del mundo. Nosotros estamos justamente para conocer. A ver, para hacerles la frontera de ¿cuántas regiones decíamos que tiene el Ecuador? ¿Cuál? A ver, ahora vamos a llegar un teórico de la ¿qué animales en peligro de extinción decíamos que estaban en exposición? El cordón. Fíjense la mano. La foto. Ya, a ver, vamos con este. ¿En qué lugar del Ecuador se hizo el estudio? Ahora sí, no. ¿Cómo se llama el lugar?
Ahora vamos con el ya se le Bien. ¿Cuál es la importancia que tiene el hecho de fundar el páramo? ¿Qué beneficio nosotros recibiremos? Era un soporte para los ¿Verdad? ¿Algo? el cambio climático. Anda, que mi hermano te va a llevar. Es una artesanía, digamos, los indígenas de allá, los artesanos que lo realizan completamente manos. Nada. Sí. Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente por su atención y muchas gracias.